gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, vamos a analizar un tema muy importante y es el hecho de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Nos preocupa porque desde el 31 de agosto fue la última vez de sesiones legislativas. Vean ustedes, desde el 31 de agosto llevamos hasta esta fecha 69 días sin sesionar los diputados, pero recibiendo su sueldo, porque hay que aclarar esto, recibiendo su sueldo. ¿Qué hace? Pues la Coalición contra la Impunidad advierte que los interinatos de los fiscales general y adjunto pueden ser permanentes. Y esta es la mayor preocupación que se tiene en estos momentos. Actualmente están en suspenso de aprobación el presupuesto general del 2024, los proyectos de lucha contra la corrupción, porque hay que eliminar varios aspectos, varias leyes que favorecen los pactos de impunidad. Además, esto es previo para la instalación de la CICI, que muchos advierten también de que es imposible que se instale actualmente. Pero no solamente eso, también están pendientes de aprobación, vea usted, la reforma de la ley tributaria, la ley transitoria del Seguro Social, la elección del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, el IAIP. Y esto pues es lo que viene a preocupar por el hecho de que está paralizado todo, y eso afecta el mismo partido de gobierno, porque aquí todos están amarrados. Lamentablemente, la falta de diálogo, la falta de un liderazgo político en el país nos ha llevado a que nadie puede mediar en este conflicto, y están en posiciones totalmente antagónicas, un nivel de confrontación demasiado alto. Pero vean ustedes, justamente tenemos aquí como invitadas en estudio a la licenciada la abogada Melissa Elvir, ella es directora ejecutiva de FOPRIDE, también a Carolina Aldubín de Mujeres por Honduras. Ellos han conformado como una coalición de sociedad civil y ellos han estado dando seguimiento a la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto desde sus inicios. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo el trabajo lo han votado nuestra clase política, porque en realidad no les interesa, y hay que decirlo, están buscando impunidad, y eso es lo que no es por Honduras, porque si fuera por Honduras, en 3 minutos hubieran tomado esa decisión, en 1 minuto se hubieran pensado en Honduras, pero aquí cada quien está llevando agua a su molino. Y yo aquí les digo de manera personal, todos son iguales. Criticaron lo de ayer, están haciendo lo de hoy, y viceversa. Pero es importante realmente conocer diferentes puntos de vista, porque es increíble que estamos en una emergencia en la zona norte y los diputados de la zona norte no han hecho absolutamente nada por ir a ayudar a ese pueblo de ellos. Nosotros ayer casualmente teníamos a los alcaldes de Omoa y Quimistán solos, prácticamente, solos luchando por buscar una solución a sus comunidades, a su población. Ya vienen las elecciones, así que esperemos un poquito. Muchísimas gracias a Melissa Elvir y a Carolina Aldubín por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por el espacio, gracias a sus invitados también por dejarnos entrar en su casa, por tomarse el tiempo de generar estos análisis también, porque este momento yo creo que es coyuntural para todos nosotros. Creo que nunca habíamos visto una comisión extraordinaria permanente dentro del Congreso Nacional desde el año 82, si no me equivoco, o por lo menos desde mi perspectiva y de mi generación no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Sino que solamente comisiones ordinarias.
Sí. Licenciada Carolina Aldubín, bienvenida. Muchas gracias a Emma por el espacio y realmente la sociedad hondureña está pasando por una crisis nueva. Siempre estamos en crisis, pero esta tiene otros matices, tiene otros alcances, de repente imprevisibles, pero hay que buscar la fortaleza en la misma sociedad. Sí. Como dicen los hondureños, tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Correcto. Sí. Y eso es bien importante, porque ustedes han dado acompañamiento, ustedes hicieron una especie de coalición, varias organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo se sienten ustedes al ver estos resultados? Que, mire, yo digo, siempre han habido este tipo de negociaciones, ¿verdad? También hay que ver, pero ahora son más visibles y la gente se da cuenta un poco más, porque antes era que se encerraban en un cuarto, se repartían el pastel y solo dirigían. Ahora pues ha cambiado este sistema. Yo creo que han dejado de lado hasta la moralidad, ¿verdad? De tomar este tipo de decisiones donde ya no les importa el qué dirán, yo no digo de su familia ni de nada en particular, sino del qué dirán de la ciudadanía. Pareciera que no visualizan que el contexto también puede cambiar, que puede existir un parteaguas que pueda generar diferentes condiciones para el Congreso Nacional, o ya están visualizando que van a estar como de manera permanente en una comisión extraordinaria, pensando en que la polarización está tan alta dentro del Congreso Nacional que va a ser difícil llegar a consensos. Yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo la Coalición contra la Impunidad en su comunicado, precisamente porque no se visualiza que este interinato vaya a acabar pronto, no se visualiza que el interinato, que puedan ponerse de acuerdo de aquí a enero para poder retornar inclusive a la tercera legislatura, ahora ya no es la segunda, para una tercera legislatura. Entonces, ¿qué va a pasar si las próximas decisiones se toman solamente con 9 diputados? Y eso es parte de los análisis que se hacen desde la Red por la Defensa de la Democracia, que realmente nos unimos con el CON de fortalecer el Estado Democrático de Derecho, y este primer proyecto que teníamos como red de generar una veeduría hacia la elección del fiscal general adjunto, que realmente esperábamos otra perspectiva de este nuevo Congreso Nacional, sobre todo por las críticas que hubieron desde peleas anteriores, ¿verdad?, en estos procesos. Pensamos que el nivel de meritocracia iba a mejorar, no solamente para fiscal general, o sea, no solamente pensando en lo que pudo ser en la Corte Suprema de Justicia con tema de meritocracia, sino que pensando que habían aprendido alguna lección para poder retomar el tema de la meritocracia en esta elección de fiscal general y fiscal general adjunto, pero de manera definitiva parece que pesa más la parte política que el mérito. No estoy diciendo solo académico, sino que en todos los niveles por el que trabaja una junta proponente o una junta nominadora en estos espacios. Difícilmente vamos a poder generar confianza entonces en profesionales calificados para que puedan participar en estos procesos, porque ya se sabe entonces que tiene que existir una prebenda política para poder cumplir. Sí. Licenciada Aldubín, ustedes desde Mujeres por Honduras, ¿cómo miran realmente la situación? ¿Qué les preocupa? Pues nuestra organización participó desde la observación de las elecciones generales y pudimos constatar que en las pocas juntas receptoras de votos en las que tuvimos acceso, ahí los resultados transmitidos y los resultados obtenidos fueron exactos, fueron los mismos, no se alteraron. Sin embargo, no hubo ninguna duda en la población sobre el nivel presidencial, pero para el nivel de diputados sí, las muchísimas actas no concordaron con lo que hubo en las mesas
y lo que se recibió cuando se estaba haciendo la contabilidad en el centro de cómputo. Curiosamente, mientras sí tuvimos acceso a las mesas a las juntas receptoras de votos en el centro donde se estaba haciendo la contabilidad, el acceso fue muy limitado. Las pantallas estaban a casi 20 metros de distancia de donde nos dejaron llegar a los observadores, y quienes manejan también los programas de conteo en forma independiente coinciden en que el fraude en el nivel de diputados sí se consumó, y que algunos diputados se asignaron de manera diferente a los resultados que arrojaron las urnas. Por lo tanto, la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional ha estado bastante lejos del balance o de que alguien pueda tener mayoría. Luego de la presentación del proyecto de ley de justicia tributaria, la oposición vio la necesidad de unirse. Sin embargo, no se llega al número mágico de los 86 votos para el tema de ahora de los fiscales general y adjunto en el Ministerio Público. También tuvimos la oportunidad de observar el proceso de la Junta Nominadora de los magistrados de la Corte Suprema, y vimos bastante buen trabajo, pero a la hora de que ya pasó la lista de los 45 al Congreso, ya tampoco se nos dejó observar en el Congreso, y los 15 fueron negociados políticamente conforme al balance de fuerzas que había. Por lo tanto, no nos extraña que la situación ahora con la Junta proponente de los fiscales, en vista de que ninguno de los dos iba a llegar al número mágico, pues lo más lógico, lo más decente, lo más patriótico hubiera sido respetar el criterio de evaluación de la Junta proponente y dejar al primer lugar, el fiscal general al primer lugar y el fiscal adjunto al segundo lugar, y no tener miedo. ¿Cuál es el miedo de que llegue una persona que de cualquier manera es del partido de gobierno? Es muy recta, tiene muy buenas versiones de sus compañeros y de sus docentes. Entonces, ¿por qué no dejarla actuar independientemente? Se teme la extradición en los dos principales partidos. Entonces, era cuestión de dejarla desarrollar, de ejercer otro tipo de presiones antes de violar la ley tan contundentemente como se ha hecho con esta comisión permanente. O sea, la ley es clara, hay algunas interpretaciones, pero la ley es clara. No había ausencia definitiva, había un fiscal adjunto que estaba cubriendo el cargo. Por lo tanto, esta ilegalidad ahora consumada, y con el agravante de que vienen más elecciones importantes, hay que revertirla. Y los especialistas dicen que la única forma es que la población se vaya a las calles. Prácticamente usted me está diciendo, licenciada Lubín, algo interesante. O sea, todo lo venimos arrastrando desde la manipulación en las elecciones. Sí. O sea, ese es el resultado de que estos diputados no tienen ese compromiso con el pueblo, sino con un interés político. Sí, y que algunos diputados se le quitaron a otros partidos para pasarlos al partido de gobierno en el conteo final. ¿Coincide usted, Melissa, de que el punto de fricción fue la ley de justicia tributaria? No, yo creo que el punto de inflexión en realidad fue la misma elección de la junta directiva actual, donde se resquebró el mismo partido de gobierno también en la toma de decisiones. Trataron de mantenerse unidos, sin embargo habían dos bandos en el partido que estaba en el poder, y eso implicaba que
generar diálogo en este Congreso Nacional iba a estar bastante complejo. No sé si en algún momento creyeron que por estar en junta directiva las cosas iban a estar dadas y se iba a generar consenso solamente porque desde un cargo dentro de esa junta directiva se dijera que se iba a hacer X o Y movimiento, ¿verdad? Sin embargo, miraron que era un proceso de negociación, un proceso de diálogo. Por mucho que se diga, ahí hay tilín o como fuera, ¿verdad? Pero lo que la ciudadanía quiere son resultados basados en que son las mejores decisiones para la ciudadanía y no para un grupo pequeño, y es lo que más se está visualizando en las últimas decisiones del Congreso Nacional. Y creo que lo que terminó de quebrar... ¿Le preocupa a ustedes que un grupo esté tomando decisiones? Bueno, lo miramos con fiscal general y fiscal general adjunto, ¿verdad? Es decir, 9 diputados toman decisión en vez de 86. Cuando por el otro lado o detrás del telón entonces estaban 70 y pico de diputados tratando de mantener las sesiones ordinarias de manera abierta para continuar con el diálogo y tomar decisiones para un fiscal general y un fiscal general adjunto de manera definitiva y en propiedad. De lo que usted decía de la Ley de Justicia Tributaria, por ejemplo, yo creo que fue lo que terminó de derramar todo el agua dentro del vaso, ¿verdad? Pero ahí, en realidad un punto, ahí porque tocaron intereses económicos, porque la Ley de Justicia Tributaria no es por el pueblo, y hay que aclarar, ¿verdad? Todas estas decisiones no es por el pueblo realmente, es porque hay intereses económicos, políticos, sociales. Bueno, y ahí es otro tema, ¿verdad? Ahí, pero la Ley de Justicia Tributaria en realidad terminó de resquebrajar cualquier tipo de diálogo o de negociaciones que pudieran existir dentro del Congreso Nacional. No todos estamos a favor de la Ley de Justicia Tributaria, precisamente porque no se desconocen los alcances definitivos sobre estos procesos, es decir, no hay una claridad en que realmente se puede beneficiar a la mayoría dentro del país, y no, como se dice entonces, que se le están quitando privilegios a un grupo pequeño, ¿verdad? Es decir, si se le quitan estos privilegios, al final a quien nos va a alcanzar es a todo el resto de la ciudadanía, porque todo se va a volver más caro. O sea, son balances que hay que generar análisis, que hay que presentarlos con resultados, que hay que presentarlos con estadísticas muy claras y no solamente de generar entonces justicia, como la están llamando, pero que a la larga más bien va a ser más injusticia para la ciudadanía. Sí. ¿Usted coincide, licenciada Luis? Por supuesto, este accionar ilegal tiene consecuencias nefastas en el plano económico. Desde el momento en que se anunció que ya había fiscal y la manera violenta de lograrlo, se han retirado varias empresas que dan empleo masivo. Arquitectos y otros profesionales independientes dicen: se me cayeron 7 negocios, se me cayeron 8 negocios, no sé de qué voy a vivir en los próximos meses. Los préstamos de cuenta del milenio y eso, otra vez reprobados. La migración sigue aumentando, las fuentes de empleo cerrándose, el agro totalmente abandonado, y ahora con la emergencia que es periódica, que es de todos los años, para la que nadie toma precauciones, ni de las inmediatas vitales, ni de las que afectan en términos de productividad agrícola y de alimentación de la población, la seguridad alimentaria totalmente abandonada, y los políticos solamente pensando en seguir los dictados de gobernantes extranjeros, de un sistema ajeno a la democracia y privativo, que va a cancelar todas las libertades y todos los medios de vida. ¿A su criterio sí está amenazada la democracia en estos momentos en este gobierno? La democracia nunca terminó de florecer, de desarrollarse, siempre estuvo en construcción, y esos poquitos bloques puestos se han tirado de un solo manotazo.
y las posibilidades de seguirla desarrollando están en precario, porque se está promocionando el miedo, se está promocionando la represión, se está promocionando la revancha desde el mismo Ministerio Público. Ahora, al parecer, los primeros amenazados son los diputados de la oposición. Yo vi hoy una convocatoria en la que, sin decirlo en palabras, se leía la amenaza para ellos, al grado que no fueron. Después han estado negociando si van a asistir o no van a asistir, pero lo que viene son, como no los convencieron con el tilín, como decía la amiga, los van a amenazar. Y su moneda de cambio es la impunidad, que es lo que va a quedar prevaleciendo en las negociaciones. Irónicamente, este Congreso nos cuesta más, ¿verdad? Porque no solamente se le está pagando a los diputados propietarios, sino que también a los diputados suplentes. Cuando era una crítica constante la alta erogación para mantener un poder del Estado en el que no se visualiza que realmente están trabajando por generar planes a largo plazo y poder decir que están creando esas normas jurídicas para el bienestar de la sociedad hondureña. Ahora tenemos que pagarle salarios a 128 personas más del erario público, pero tienen peores resultados que congresos anteriores. Y eso, la improductividad de ese Congreso es insólito, y hay que decirlo, porque han habido crisis, pero se ha sesionado y se ha avanzado en otras cosas, en temas de interés. Y yo recordaba ahorita y les decía, por ejemplo, tuvimos una emergencia, no vimos un pronunciamiento ni de diputados ni de la directiva del Congreso Nacional sobre la emergencia que están viviendo todos nuestros compatriotas en la zona norte del país. ¿La comisión permanente? Es que de ninguno. Y o sea, yo aquí no salvo absolutamente a ninguno. Mire, ni la oposición, ni el gobierno, ni la junta directiva. Y esto es lo que preocupa. Esto es lo que preocupa porque se deben al pueblo. Ya vienen las elecciones. Ya vienen las elecciones. Y la gente está viendo. El hondureño ya cambió su actitud. Miremos lo que sucedió en el 2021. Tienen que ir a regresar a pedir el voto. Pero esto, antes de continuar, vamos a hacer un breve enlace con nuestra compañera Daniela Mejía, quien se encuentra justamente en el acto de en medio. Nos dice que están pidiendo a la gente que ya evacúe porque el edificio está a punto de colapsar. Vamos contigo, Daniela, brevemente. Muchas gracias, licenciada Enma. Y vean ustedes, ya más de 6 horas lleva el cuerpo de bomberos tratando de mitigar este incendio en la zona del Hato de En Medio. Sin embargo, hasta ese momento informarles que ha llegado refuerzos del ejército, esto con la intención de resguardar el lugar, ya que lamentablemente el cuerpo de bomberos ha informado que posiblemente el segundo nivel de esa llantera estaría cediendo. Ya está debilitado por las llamas del fuego y eso es un peligro para las personas que se acercan hacia este sector donde está ubicada esa llantera. Lamentable esta situación, ya lleva más de 6 horas. Sin embargo, hasta el momento los elementos de los bomberos no han podido mitigar completamente el fuego, continúan en labores. Eso ha sido un arduo trabajo. Por aquí escuchamos en este momento cuáles son las indicaciones del coronel Murillo respecto a los elementos del ejército que ya se encuentran en este sector. Permitir a la población también de que esto sea un área segura y asimismo haber permitido también el tránsito, que haya circulado de forma fluida y garantizar a la sociedad de que este incendio no vaya a terminar como un siniestro lamentable. Estamos presentes de horas tempranas de la mañana, el ejército, el COES con sus unidades orgánicas para cooperar con las instituciones involucradas, con la Policía Nacional, en el control del tránsito y con el benemérito Cuerpo de Bomberos, ayudándoles a poder sofocar este incendio.
Podemos ver que el segundo nivel de esa llantera ya está prácticamente a punto de colapsar. ¿Cuáles son las indicaciones? Sí, de acuerdo a las comunicaciones que hemos tenido con el cuerpo de bomberos, el personal que encuentra a cargo de esta actividad, ya se ha podido controlar al menos el 60% del incendio y ya es notorio de que una parte del edificio fue recalentado y por eso estamos ejerciendo y ejecutando este cordón para evitar de que las personas vayan a ingresar al interior y que la estructura pueda ceder y pueda causarle daños a las personas que se han apersonado a este sector. Hemos hecho este cordón de seguridad para garantizar y salvaguardar la vida de las personas que se apersonaron a esta área, a este sector de este edificio. Muchísimas gracias al coronel Murillo del Ejército. Vean ustedes, eso es lo que les podemos informar, compañeros. Licenciada Emma Calderón, a esta hora de la mañana, lamentable esta noticia, continúa el impacto, continúan las repercusiones debido a este incendio a la altura del Hato de En Medio. Nosotros nos vamos a quedar aquí al tanto de cómo pueda suscitarse esa situación, cómo pueda culminar y esperando de que los elementos de los bomberos puedan mitigar completamente ese incendio. Nosotros con este informe nos vamos a una pausa. Usted no nos cambie porque retornamos con más informaciones. Bueno, continuamos aquí en este conversatorio justamente con quién. Melissa Elvir, ella es pues la directora ejecutiva de FOPIDE y también con la licenciada Carolina Aldubín de Mujeres por Honduras. Ellos han conformado un grupo, una alianza que ha estado dando seguimiento a lo que está ocurriendo con las elecciones. Vienen desde la Corte Suprema de Justicia, pasaron a la elección del fiscal general. Ellos han advertido muchas cosas en este primer segmento, porque están preocupados con lo que ocurre. El hecho de que 9 diputados estén tomando decisiones por 86. El hecho de que fue la ley de justicia tributaria la que terminó de desquebrajar realmente la posibilidad de consensos al interior del Congreso Nacional. Coinciden también en que existe el temor de que los fiscales general y adjunto interinos queden permanentes. Y hay algo que, como dicen, usted sabe que a veces hay que escuchar lo que la gente dice. Muchos sectores afirman que es de compadre hablado. ¿Qué dicen ustedes? Todo esto y que al final es puro show mediático, pero que ellos ya tenían contemplado. Porque desde un inicio, por ejemplo, en la Corte fue fácil porque se repartieron 5, 3 por 5, 15, y fue fácil. Pero el problema del Ministerio Público es que solo hay 2 cargos. El tercer cargo depende del fiscal general, entonces existe ese temor. Y se hablaba de reformas constitucionales, de elevar el cargo de director de fiscales a nivel de constitucional para que tuvieran los 3, cada uno, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. ¿Ustedes han analizado también esta posible teoría? Creo que no lo hemos dialogado así como en una perspectiva tan clara, ¿verdad? Sí hemos dicho esto como que está armado, es decir, porque lo extraño es que no hay más relajo después del día que pasó, ¿verdad? O sea, del día siguiente que pasó. Entonces eso genera suspicacias en algún sentido y creo que lo vamos a terminar de confirmar o de pedir una disculpa entonces por pensar mal de ellos, ¿verdad? Una vez que se instale la tercera legislatura, sí, pero como todos se ofenden ahora, o sea, por decir verdades, entonces creo que lo vamos a terminar de confirmar enero, no creo que sea en las próximas semanas. Yo creo que sería sumamente maquiavélico desarrollar este tipo de procesos, ¿verdad? De resquebrajar tanto la democracia, quitar esos bloques que decía Carolina, por ejemplo, ¿verdad? Esa pequeña pared que se había estado que está en proceso de construcción, para poder mantener entonces
y entregarle el cargo a una persona por la que habían estado peleando durante más de 3 meses. O sea, es increíble lo que se ha tenido que hacer para poder decir, vamos a nombrar a persona 1 en fiscal general y persona 2 en fiscal general adjunto, aunque tenga que resquebrajar la Constitución aún más de lo resquebrajada que está. ¿Ministra Dubín? Para mí siempre resultó sospechoso que nadie se moviera en esa parálisis, a pesar de los reclamos, a pesar de otros intereses que fueron postergados. En los últimos días, previo al ataque, se habló de una autoconvocatoria, de sesionar, aunque fuera de las instalaciones del Congreso, y continuar con la agenda en los otros temas, y al mismo tiempo seguir negociando para llegar a un consenso. Sin embargo, no pasó de decirse, nunca se hizo, ni fuera ni dentro, y cuando quisieron entrar al Congreso ya no los dejaron, o por lo menos eso fue lo que trascendió, lo que también es violatorio de ciertos artículos que ni siquiera se mencionaron. El 193 menciona que es una violación a la Constitución impedir que los diputados sesionen, y se impidió de manera obvia, flagrante. Justamente que ahí estamos viendo las imágenes, ¿verdad? Hubo 2 congresos, tuvimos 2 congresos, y mire, en un momento que tuvimos por segunda vez 2 congresos y 2 fiscalías, ¿verdad? Porque estaba Cibrián y estaban los interinos. Sí, por segunda vez. O sea, recordemos cuando la elección de la Junta Directiva había un congreso allá en Zambrano y había otro congreso instalándose acá. Aquí por lo menos era en la misma casa del pueblo. Unos en la sala, en el salón de retratos, y otros en el patio del Congreso. Sí, entonces sí, las sospechas siempre han estado ahí, pero también suena ilógico en base a los intereses que se defienden. Pues no, así definitiva, contundentemente no lo creo, pero sí hay razones para sospechar, hay razones para pensar que es lógico. Porque aquí también hay que decirlo, aquí no solamente se está negociando el Ministerio Público, sí, aquí hay mucho más, y aquí está pendiente de elección los comisionados del IAIP, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Tributaria, de la Unidad de Política Limpia, de la Unidad de Política Limpia, del Tribunal Superior de Cuentas, que ya viene en camino, en enero. Sí. Ajá. Y algunos no va a quedar volando, pero todos estos son los que nos vienen a dar esa sospecha. ¿Les preocupa a ustedes? Sí, incluso había una posibilidad de modificar la estructura de las Fuerzas Armadas para que contrarrestar la hegemonía que se está ejerciendo sobre la alta oficialidad, que está totalmente con el gobernante. Y si se hacían ciertas reformas, esto no sería posible. Entonces también eso fue atajado con esta jugada. Y nos hacen falta también las reformas electorales, porque las reformas electorales tendrían que aprobarse en este año para que se ratificaran el otro, que pudieran entrar ya el 25. O sea, ya las reformas electorales ya a su criterio ya no van a pasar. Siempre se han esquivado, siempre se han engavetado, siempre se ha visto la no conveniencia partidaria de que no se proceda con ella. A mi punto de vista, están cómodos con la ley electoral tal cual está, precisamente para poder generar las mañas que han generado en los últimos años para poder elegirse en sus diferentes ámbitos, ¿verdad? Además, no solamente la reforma electoral, no solamente la reforma de la ley electoral como tal, sino que también estaba el proyecto de ley procesal electoral, ¿verdad? Sobre todo pensando en que ya existe un Tribunal de Justicia Electoral, pero no tienen entonces las herramientas necesarias para poder trabajar
de la mejor manera posible. Generar estas reformas implicaba fortalecer el Estado Democrático de Derecho, fortalecer la independencia de los diferentes puntos de vista y de los diferentes poderes del Estado, pero sobre todo implica que realmente hay voluntad política para generar las reformas necesarias para poder conseguir una mejor democracia en nuestro país, para poder empezar o poner más bloques, ¿verdad? Y empezar a construir un poco más ese fortalecimiento del Estado. Y ahí es donde hablamos de estos consensos, de estos acuerdos bajo la mesa, porque las reformas electorales, y yo creo que las tres coincidimos, no le convienen a ningún partido político. No, para nada. O sea, y hay que ser realistas. A ningún partido político le conviene la ciudadanización de las mesas, no les conviene hacer la segunda vuelta, no les conviene. ¿Por qué? Porque han manipulado tanto el sistema. Ni grandes ni pequeños. Interesante esto. Ni grandes ni pequeños. Ni grandes ni pequeños, porque estamos hablando del tema de deuda electoral, ¿verdad? Es decir, la misma ley electoral dice que los partidos pequeños, los partidos que no saquen candidatos electos, por ejemplo, un cierto porcentaje de votos dentro de las elecciones, deberían de cerrar sus puertas prácticamente, ¿verdad? Dígame qué partido político hemos cerrado. Cuando ya existen como 3 partidos políticos que no han conseguido en las últimas 2 elecciones, si no me equivoco, y que perfectamente entonces el Consejo Nacional Electoral pudo cerrar las puertas de esos partidos, pero les conviene mantenerlos por temas de mesas receptoras o por otros temas para poder endeudar, pero siguen teniendo pequeños votos que entonces generan un poquito de deuda política para poder mantenerse. Y un poco de cuota, de fiel de la balanza. Cuando no ajustan los votos de un lado, se pueden poner al mejor postor. Una de las reformas que está pidiendo la sociedad civil es la despartidización, no solo de las juntas receptoras de votos, sino del mismo Tribunal o Consejo Nacional Electoral. Eso ya, si eso se lograra, aunque puede, incluso haciéndose de derecho, dudo que se haga de hecho, porque siempre las personas tienen su corazoncito y su color político, pero oficialmente es lo primero que no les conviene. El tribunal o el Consejo Nacional Electoral les conviene tal como está, porque ahí como está pueden llegar a arreglos. Sí. Como se planifica, probablemente no. Sí. ¿Ustedes creen que se va a solucionar ese problema este año? Este año no. Este año no. Si se refiere a revertir lo de los fiscales, de que queden interinos para no sabemos cuándo, honradamente, aunque el deseo es que sí, las posibilidades nos indican que no es posible. Entonces lo que queda es evitar que sigan conquistando esos espacios, que se siga haciendo de manera ilegal los nombramientos que faltan con elecciones de segundo grado, y que se siga abusando del poder y de la instalación de una dictadura. Unos dicen que ya está instalada, otros dicen que está en marcha, pero la amenaza es la misma. Yo creo que falta un punto para poder terminar de instalarla, y son los ascensos de los militares, ¿verdad? Que puede quedar en manos de estas 9 personas nuevamente. ¿Por qué le preocupan los ascensos de las Fuerzas Armadas? Porque al final van a dejar a alguien que esté partidaria y políticamente hablando afín a este partido. Pero eso siempre ha sido, todos los gobiernos lo han hecho. O sea, nadie ha puesto, y hay que decirlo, ¿va? Ningún presidente, ningún congreso ha puesto a alguien contrario a la línea de partido. Sí, pero los discursos de los últimos meses que vienen de estas fuerzas militares pareciera que se están partidizando más que antes, y antes por lo menos tenían un poco más de independencia de estos procesos, pero no han sido los discursos de los últimos meses, y eso es aún
más preocupante, porque tendrían no solamente el dinero para poder provocar un cambio en la forma de gobierno, sino que también la fuerza militar y de alguna forma un poco de fuerza política para poder desarrollarlos. Sí. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Como ya estamos cortos de tiempo, voy a leerlos todos de un solo para que... Dice, buenos días, abogada Emma. Déjeme decirle que como ciudadano hondureño estoy muy de acuerdo con la elección interina de las autoridades del Ministerio Público. Y es claro, la oposición de los nacionalistas, porque visualizan que se le está terminando el paraíso de la impunidad que han vivido siempre. Porque mire, dicen que están violando la Constitución, los mismos que no dijeron nada cuando Jo se limpió el trasero con la Constitución, pero es porque con nuevas autoridades del MP serán encarcelados por tanto robo que le han hecho al país, porque es cierto que la mayoría de gobiernos han sido ladrones, pero en los 3 gobiernos nacionalistas han sido descarados para robar. Si no, mire los ejemplos: Trans 450, el Seguro Social, los hospitales móviles, las movidas de Don Narri Asfura y un sinfín de delitos. Por eso tienen que poner las barbas en remojo, porque pronto serán capturados y puestos a la orden de los tribunales. Ese es el pataleo de la oposición. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días. Bueno, a estas alturas del tiempo, ¿en qué vamos? Creo que no hay duda ellos no están legislando para el pueblo, es para su propia conveniencia, por dinero, por el miedo a ser juzgados por algún delito de robo que han hecho, porque todos son corruptos y eso no llegan a un acuerdo, no les conviene a ninguno de ellos. No están legislando para el pueblo, solo a robarle al país se han dedicado imágenes tanto sin trabajar y ganando el sueldo, y al pobre maquilero un día falta, le quitan 2 días, y si pide permiso igual le quitan 2 días, si falta no cobran un día. Es una vergüenza. No solo es un tema que hay en Honduras, hay muchos problemas, y la más importante ahorita son los damnificados, y no he visto que haya hecho reunión de emergencia para hablar del tema y que digan, vamos a destinar tanto a la emergencia por la situación actual para ayudarle al pueblo, porque ellos no quieren ayudar al pueblo, par de haraganes, ladrones, todos ellos. Estas son opiniones de nuestra, dice, no importa los medios, mientras se obtenga el resultado, y nosotros estamos felices por las acciones del señor Redondo y las respaldaremos como pueblo, le guste a quien le guste. Estas 2 señoras hablan de persecución contra diputados, pero no dicen por qué. Pues les diré que ese Congreso es donde están creando, de ese Congreso es donde están creando pobreza, corrupción, y los mismos de siempre siguen en lo mismo, queriendo dejar más en la ruina a nuestro país, y ahora que se quiere poner orden a estos ladrones, arman relajos y andan y mandan a personas a hablar a los medios informativos, solo mentiras y más mentiras. Durante 12 años sufrimos por tanto latrocinio y nadie dijo pío. Los que estaban con Jo estaban sin necesidades básicas y viviendo bien a costilla de los que estaban aguantando hambre. Todo está secuestrado por Jo, la Constitución, el Congreso, la Corte. Nosotros solo mirad cómo se burlaban del pueblo. Chinchilla se fugó después de apañar la robancina de todos. Nosotros como pueblo estamos con ansias de votar por doña Xiomara, y esta vez llenaremos el Congreso de Diputados libres, azules nunca más. Hablen de la dictadura de Jo, que puso de rodillas pero de hambre a este país. Es lo que opinan nuestros diputados. Buenos días, Diálogo Impacto. Melissa, el BIR sabe que la ley de justicia tributaria tocó los intereses de un pequeño de grupos de familias palestinas que han hecho más daño a Honduras que las 7 plagas de Egipto. Es lo que nos dice otro televidente. ¿Por qué una pequeña empresa paga más impuestos que una empresa grande en Honduras? 300,000 anuales, sean serios, se ocupa una ley de justicia tributaria. Las Fuerzas Armadas deben sacar del Congreso a todos esos viejos y viejas de ahí, que les den golpe de Estado, es lo que dice otro televidente. Bueno, estas son las opiniones y uno respeta realmente porque cada quien tiene su postura. Por supuesto. Ya estamos casi finalizando el programa, solamente su mensaje final. Vamos con usted, Melissa. Hicimos críticas en el gobierno, en los 3 gobiernos del Partido Nacional, hemos hecho críticas en partidos libres, y nuestra posición en sociedad civil siempre será cumplir con la ley, con los debidos procesos que mandan la Constitución y todas las normas que nos rigen,
pero sobre todo para poder generar incidencia y poder construir patria y una mejor sociedad en Honduras. Sí. ¿Está Luis? Es cierto que ha habido grandes actos de corrupción, ha habido narcotráfico, ha habido innumerables delitos. Sin embargo, el hartazgo que eso propició con la elección del Partido Libre, sus personeros no han demostrado ser mejores. Todo lo contrario, están haciendo las cosas mucho peor, están consumando ilegalidad sobre ilegalidad y cada quien está viendo cómo queda impune. La impunidad la están negociando para ellos también. Lo que más le temen es a que se lo lleven. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Melissa Elvir y a la licenciada Carolina Aldubín por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto, ver visiones diferentes. Sí, vamos a estar al pendiente. Que existe sospecha de que sea un acuerdo bajo la mesa y que sea todo de compadre hablado, existe. Y no nos asustemos. Vamos a ver, como dice la abogada Elvir, a finales en el mes de enero vamos a ver si realmente fue acuerdo bajo la mesa o no fue acuerdo bajo la mesa lo que está sucediendo actualmente. Pero bueno, eso así es nuestra Honduras, fueron los diputados que nosotros mismos elegimos, tengamos cuidado para el 2025. Así que muchísimas gracias por su atención, los invito a que continúen con Hola Honduras, que está toda la información del momento. Yo soy Esquero, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.